¿Y sabe que estuve buscando en el hebreo original la palabra todo? ¿Sabe qué significa? Todo. Todo es todo. Entonces, todo es pero pastor, todo. Todo lo que le pidas al Señor, dice la Biblia, en fe, creyendo que Dios te lo va a dar, Él te lo va a dar. ¿Cuándo le dijo Jesús esto a la gente? En un contexto, en Marcos 11. A ver si. Espero que yo me equivoco poco con los versículos, estoy prestando más atención, me equivoco menos. Menos, no poco. Marcos 11. Había pasado que Jesús había pasado por una higuera, dice que no era tiempo que dé fruto, pero él esperaba algo de esa higuera. Él sabía que no era tiempo de dar fruto, pero él esperaba que, dice, tiene hojas, algo tiene que tener, pero dice que no encontró fruto. Y la maldijo Jesús la higuera. Y pasó, los discípulos, algunos prestó atención. Pedro, que viste que siempre se destaca por algo, él dice que se ve que él prestó más atención. Y cuando después hicieron otras cosas y el otro día volvieron a pasar, dice que Pedro observó que la higuera estaba seca. Dice, desde sus raíces, dice el pasaje, en Marcos 11, 20. Dice, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por eso es trabalengua, ¿no? Pero lo vuelvo a leer. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y acá hace referencia a todo. Lo que yo pronuncie con fe, dice la Biblia, va a ser hecho. Qué impresionante, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan difícil para nosotros querer esto? Nosotros tenemos un montón. A mí, enseguida, cuando dice todo lo que pidas al Padre, se me vienen preguntas que seguramente a vos te vienen. ¿Todo? No debe ser tan así. ¿Viste? Nosotros, ¿nunca se preguntó? Bueno, y le buscamos la explicación teológica, ¿no? La explicación teológica, ¿no? Lo que pasa que no debe ser todo, lo que pasa que algunas cosas sí, que están fuera de la voluntad, que no están, y empezamos a hacer un montón de cuestionamientos. Pero la fe puesta en Jesucristo me lleva a mí a pedir correctamente, y cuando yo pido correctamente, todo lo que le pido al Padre, dice la Biblia que Él me lo da. Porque cuando mi mente está conectada con el Señor, mi mente pide lo que Dios quiere que pida. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si yo le estoy pidiendo a Dios que mi mente esté conectada con la de Él, y Él produce en mí el querer, cuando yo quiera pedir algo, ¿de quién viene ese querer? ¿Mío? No, de Dios. Entonces Dios me da las ganas de que yo pida algo, me enseña a pedir, yo pido ese algo, ¿y qué me va a dar Dios? Lo que pido. Porque Él produjo en mí el querer como el hacer. Miren, así funciona la fe, no es tan misterioso. Entonces dicen, entonces se van los miedos de decir, no voy a hacer cosas que pida algo que no está en la voluntad del Señor. Porque Dios me va a enseñar a pedir lo que Él quiere que yo pida. Entonces dice, como yo pido lo que Él quiere que yo pida, lo que yo diga que va a ser hecho, va a ser hecho. Qué impresionante. Entonces usted dice, bueno, o sea que ¿puedo decir de mí algo en fe? Sí, claro que sí. Usted puede decir de usted mismo, mira, usted se puede decir a sí mismo, voy a ser un hombre distinto. Y yo te puedo asegurar que Dios va a hacer de vos un hombre distinto, porque ese deseo no viene de Satanás, ese deseo viene de Dios. Yo, me convertí hace muchos años y yo siempre he contado, yo he renegado mucho con mi carácter, con mi temperamento. Y algunas cosas todavía quedan ahí en el tintero, Dios está trabajando. Pero quizá el que me conoce desde, mi señora, la que más me conoce, ella puede decir cómo Dios también ha cambiado cosas en mi vida. Pero yo cuando entendí que yo necesitaba un cambio en mi vida, yo empecé a hablar bien de mí. Yo hablaba mal de mí. Yo decía, soy igual a mi viejo, terco igual que mi viejo, mula como mi papá.
¿sí? Soy una pared como mi papá. Así decía yo. Mi papá es una mula, yo le hablo a él y no dice palabra. Entonces yo decía, yo soy igual. Esas son las palabras que nosotros hablamos mal de nosotros mismos. Igual que mi papá, igual que mi mamá, soy igual que... ¿Cierto? Y hablamos mal. Entonces yo aprendí en esos años, estamos hablando de hace como 15 años atrás, yo aprendí que yo tenía que hablar distinto de mí mismo y hablar bien de mí. ¿Sí? Entonces yo empecé a decir, yo voy a ser un hombre nuevo en el Señor. Y yo voy a ser distinto. Yo me acuerdo que vivía con unos compañeros y yo les decía, en ese tiempo, estaba recién empezando a estar un poco más a conocerse el tema de la restauración, que después se puso bastante de moda y después como que se calmó. Y ahora encontramos el equilibrio, ¿viste? ¿O no, Pedro? ¿Viste? Que cuando fue el furor, la hojita dividida en 4, las 4 puertas, el pecado, la herencia, el ocultismo y las heridas, te hacían la listita, oraba y había que quemar el papelito, porque, o no era así. ¿Cierto, Fede? ¿Sí? Miró la barba del Fede, bien ahí. Ya me quiero parecer a vos. Entonces, hacíamos eso y pensamos que con eso estábamos resueltos. ¿Quién alguna vez pasó por esto? Yo pasé por esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Las 4 puertas y había que quemar el papelito porque parecía que era más simbólico. Vos lo quemabas y pasaban cosas, parece. Resulta que yo cuando, en mi buen deseo de cambio, yo hice eso. Fui a un pastor, las 4 puertitas, me reservé algunas, ¿viste? Porque algunas cosas no le quería decir. Entonces me reservé algunas, pero la mayoría se las dije, las que yo podía decir. Y yo decía de mí mismo, yo le decía a mis compañeros con los que vivía, yo soy un hombre nuevo. Y me decía a mí mismo, yo soy un hombre nuevo. Y entonces uno me dice, bueno, pero Dios algunas cosas nos las hace tan enseguida. Porque enseguida nuestra incredulidad nos hace decir cosas que no podemos ver en el otro todavía o en nosotros mismos. Nos hace pensar diferente o contrario a lo que Dios dice de nosotros. Pero yo dije, yo soy un hombre nuevo, y voy a ser un hombre distinto. Y después de 20 años más o menos, puedo decir, en muchas cosas con las cuales yo luchaba hace muchos años atrás, Dios realmente me ha hecho un hombre nuevo. Pero el hablar bien de mí también me estimuló a buscar a Dios para ver ese cambio en mí. Pero si usted se dice continuamente, soy un desastre, no te dan ganas de cambiar. Yo soy así. Yo nací así, voy a morir así. ¿Vieron que se escucha decir eso? Aún dentro de la gente de la iglesia. Pero la fe dice que lo que yo diga que va a ser hecho, porque creo en Dios, lo que yo diga va a ser hecho. ¿Amén? Eso es fe. Entonces Jesús, en medio de este caminar, cuando Pedro observó, él le dijo tremenda enseñanza. Y dice el 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oh, qué bárbaro, ¿no? Todo. Algunas versiones dicen, por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. Bueno, esta es la Reina Valera, la que leí recién, os vendrá. La NTV dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Miren que la fe acá otra vez está puesta a prueba. Y dice otra versión, por eso les digo que obtendrán todo lo que pidan en oración si tienen fe que van a recibirlo. Entonces la oración y la fe son inseparables. Son inseparables. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos orar a Dios si no tenemos fe, y si tenemos fe pero no pedimos tampoco nos sirve. Porque Dios dice, pídanme. Porque lo que me pidan, si está conforme a mi corazón, yo se los voy a dar. El miedo nuestro es saber si lo que pido está o no en el corazón de Dios, porque ese es nuestro gran temor. Ahora vamos a ver que es más fácil de lo que parece. De este pasaje yo quiero destacar 2 cosas. Primero, que debemos creer que lo que estamos pidiendo, debemos creer en lo que estamos pidiendo, ¿sí? Es decir, sabiendo que Dios escucha lo que estamos orando. Eso primero. ¿Ves? Qué sencillo. Pero a veces nos cuesta tanto creer que Dios está escuchando.
Y pedimos una y otra vez lo mismo. Es como si yo le dijera al Gaby, me prestás, mirá, vos sabés que necesito para hoy, que de paso no traje plata para pasar a comprar el pollo, porque no creo que mi señora cocine hoy, entonces, vos sabés que, gracias Gaby. Entonces, yo digo, ¿me prestás un 300? Y Gaby, sí, quédate tranquilo que al final del culto te lo doy. Ah, gracias. Y lo cruzo por el pasillo. Gaby, che, no te olvides, dame los 300, que te acordás que... Sí, quédate tranquilo. Y estamos orando y me paro porque pienso que el Gaby no me lo va a dar. Gaby, no te olvides de darme los 300. Y lo harto el Gaby. Entonces Gaby me dice, ¿no te he dicho que te lo voy a dar? Y lo mismo pasa con Dios. ¿Saben que cuando nosotros oramos a Dios, automáticamente Dios tiene una respuesta para nosotros? Puede ser sí, puede ser no, pero automáticamente hay una respuesta para nosotros. La tarea nuestra es creer que Dios escucha y tener la certeza de que Dios escucha. Nunca un padre se queda sin escuchar a un hijo. Un padre que ama a su hijo jamás lo deja de escuchar. Puede estar molesto, puede estar enojado, lo que sea, ¿cierto? Pero nunca un padre deja de escuchar a un hijo. Imagínate Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nos ama con un amor que no tiene comparación, que no tiene límites, un Padre que no nos condena, un Padre que nos da infinitas oportunidades. ¿Vos pensás que Dios nos va a dejar de escuchar? Jamás. Entonces, a veces parecemos loros, repitiendo la misma oración. Y Dios dice, tranquilo, ya hay una respuesta, tenés que esperar la respuesta. Ese es el otro problema nuestro, ¿sí? Saber esperar la respuesta. El otro punto, el primero dijimos, escuchar. Tenemos que estar convencidos de que Dios escucha. El segundo punto, debemos creer que Dios nos va a dar eso que estamos pidiendo, ¿sí? Que Dios responderá, ¿sí? Dos cosas claves para poder crecer nuestra fe. Saber que Dios escucha y estar convencidos, porque así lo dice la Biblia, de que Dios responderá. Uno dice, oh, qué fácil, no está diciendo nada nuevo. No estoy diciendo nada nuevo. Dios está recordando cosas en nuestro corazón, nuestra mente, que a veces las sabemos tan de memoria que nos olvidamos a veces de cómo funcionan. Sencillamente, creer que Dios escucha y creer que Dios responde, ¿sí? Hay dos pasajes que quiero que veamos rapidito. Daniel 10, un pasaje muy conocido este. Daniel estaba viendo una visión en ese momento, estaba en la presencia de Dios, un hombre acostumbrado a la presencia de Dios, acostumbrado en el buen sentido, ¿no? Que era costumbre para él encontrarse con Dios continuamente. Dice en el versículo 2, Daniel 10, 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? 21 días. Tengan en cuenta este dato. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hidekel. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Quién era ese? Jesucristo, Jesús. Ese era Jesús, ¿sí? Y solo yo, Daniel, dice, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Una gran diferencia entre un hombre que está acostumbrado a la presencia de Dios. Hay otro tipo de temor, el temor santo. El otro tenía miedo, es decir, ¿adelante de quién estamos? Este hombre, Daniel, estaba acostumbrado a la presencia de Dios en este sentido, que él sabía que estaba delante de él, entonces él no tenía miedo. Él tenía el temor de decir, estoy en la presencia de Dios, este temor santo. Pero no tenía el miedo de decir, me va a fulminar el Señor. Los otros sí, por eso se fueron. Dice, se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento
y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mis rodillas caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y quiero que escuches esto otra vez. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, ¿qué dice? Fueron oídas tus palabras. ¿Y qué dice? He venido. ¿Desde el día cuándo? El primer día. ¿Cuántos días habían pasado? 24 está ahí. Y dice que, un poquito más adelante dice que 21 días se tardó en venir. ¿Por qué? Porque había una lucha espiritual. Él estaba luchando con el príncipe de Persia, después le vino el de Grecia. Eso dice la Biblia. Pero dice que se ve que ahí luchó 3 días, porque venía de camino, y a los 21 días se le apareció el príncipe de Persia, a los 21 días vino Gabriel a ayudarlo, así dice. Es decir, hubo una batalla espiritual, pero a los 21 días vino Gabriel, el ángel, a ayudarlo, y Gabriel era, ¿no? ¿Sí? Miguel. Uy, yo le confundí. Bien, qué raro yo, ¿verdad? Bueno, vino Miguel a ayudarlo, Gabriel el que vino a denunciar de Jesús. Vino Miguel a ayudarlo, y dice que 3 días hubo batalla, 21 más 3, 24, y el 24 día vino porque habían vencido la oposición de Satanás, que impedía que la respuesta que Dios había dado ya en el día primero, porque dice que desde el primer día que yo oí tus palabras, dispusiste tu corazón, fue enviada respuesta. Desde el primer día fue enviada respuesta. Pasa que el tiempo de tardanza, porque hay luchas espirituales que se establecen en los cielos para que llegue la respuesta, es el tiempo que a nosotros nos hace ruido para saber si esto que estoy pidiendo viene o no viene. Y ahí se genera nuestro conflicto. Ahí está nuestro problema. Pero si nosotros podemos ver esto con una mirada espiritual, nosotros podemos entender que cuando nosotros disponemos nuestro corazón, porque así dice la Biblia, ¿sí?, a buscar a Dios, lo que pedimos, dice, será hecho. No importa lo que tarda, ese es nuestro problema, no es un problema de Dios. A veces tarda esto que será hecho. Y como nosotros no sabemos cuándo será hecho, ahí entramos en conflicto. Pero dice, lo que pidas, conforme al corazón de Dios, va a ser hecho. Va a ser hecho. Entonces, el conflicto en lo espiritual es una lucha que se genera, que se entabla también, se establece una lucha espiritual, porque Dios quiere bendecirnos, y obviamente Satanás no quiere que nosotros seamos bendecidos por el Señor. Hay luchas espirituales en los cielos. Bueno, mi tarea es saber esperar, como ya dijimos, creer que Dios me escuchó y creer que Dios me va a responder. Si yo creo que Dios me escuchó, la oración va a ser respondida. Y si creo que Dios responde, ¿sí?, tengo que esperar el tiempo que sea necesario hasta que la respuesta de Dios venga. El gran problema nuestro es la espera. Hay otro pasaje que me gusta mucho, que también habla de esto, está en Lucas. Vamos a buscar Lucas 1. Ya hablamos una vez de este pasaje, pero acá estaba la historia de los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. La Eli, estaba el Zacarías y la Eli, el Zaca y la Eli acá, ¿sí? Estaban en el templo, ¿sí? Y como siempre Zacarías él dice que era costumbre de él ministrar al Señor. Y se ve que todos se turnaban y le tocó el turno a él para ministrar la presencia de Dios. Entonces, Zacarías estaba ahí, la gente estaba orando, afuera adorando, y Zacarías el sacerdote, había entrado al templo a ministrar la presencia de Dios. Entonces dice, en el versículo 10, dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
¿Qué dice? Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Lo mismo que Daniel. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres y los hijos de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Pues soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Le respondió el ángel: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y aquí hay varios puntos que, lo mismo que pasaba con la historia de Daniel. Una palabra dada, el ángel le dice: va a pasar lo que yo vengo a decirte, va a pasar. El problema es que no creíste. Y como no creíste, vas a quedar mudo. Era una señal de que algo había pasado de adentro. Él sabía que había incredulidad en su corazón. Habíamos hablado de esto hace un tiempo. Que cuando nosotros a veces no creemos, hablamos de incredulidad. La incredulidad apaga la fe. Apaga la fe la incredulidad. Entonces, evidentemente, Dios quería que este hombre se permaneciera firme en lo que él sabía que Dios le había dicho. Entonces dice: lo voy a dejar mudo para que a nadie infecte con esta incredulidad. No podía decir nada. ¿Sí? Entonces, porque Dios había determinado que algo iba a hacer en la vida de este hombre. Y dice: tu oración fue oída. Tu oración fue oída. ¿Y qué oraba Zacarías y Elizabeth? Por un hijo. Dice: tu oración fue oída. Es tremendo esto. O sea, que acá da la certeza a la palabra de Dios que no importa el tiempo que pase, cuando yo voy a Dios creyendo que Él me oye, ¿sí? Mi oración es oída en los cielos y hay una respuesta que automáticamente está abierta para ser dada por Dios para nosotros. El problema es el tiempo que demora la respuesta en llegar. Ahí genera en nosotros ese conflicto. A nosotros nos toca pedir, ¿cierto? Esa es nuestra tarea. Dios dice: pídanme. A nosotros nos toca pedir. A Dios le toca dar la respuesta y a Dios le toca determinar el tiempo. Esa es tarea de Él. A nosotros nos toca pedir. Mira qué fácil. Pedí. Ahora, pedí conforme al corazón de Dios. Pedí conforme a su voluntad. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, sabemos que la voluntad de Dios para el Hijo de Dios, ¿cómo es? Es buena, agradable y perfecta. Tiene 3 características la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Cuando yo puedo pedir en la voluntad de Dios, yo sé que lo que Dios me va a dar es bueno para mí, es agradable y es perfecto. Agradable no significa siempre que me ponga contento. Nosotros a veces tenemos esta idea de que todo lo que Dios me va a dar a mí me pone contento. Pero no todo lo que Dios me va a dar me pone contento en mis emociones, porque que sea agradable para Dios no significa que me venga a poner contento a mí en mis emociones. Significa que le agrada a Dios lo que Él me va a dar. Es totalmente distinto a que me agrade a mí. ¿Sí? Nosotros los padres, cuando a nuestros hijos le ponemos un límite y le damos algo que a ellos, aunque no les guste, nosotros sabemos que es bueno, a nosotros nos agrada darle eso o hacer que nuestro hijo haga eso. A nosotros nos agrada como padres, porque sabemos que lo que nosotros le estamos enseñando o dando, o la sopa que le estamos haciendo comer por las narices, ¿sí? Le va a hacer bien. ¿Y a nuestro hijo les gusta? No le gusta. ¿A quién le gusta la sopa de los pibes? Casi nadie. Que el verde, la verdura, que el arroz, que el fideo, que no le gusta. Entonces nosotros sabemos y a nosotros nos agrada darle porque te va a hacer bien. ¿Cierto? Te va a hacer bien. Comelo porque vas a crecer. Comelo porque vas a ser grande. Comelo porque vas a ser como tu hermano. Comelo porque vas a ser como tu papá. Entonces voy a decir, ¿sí? No, bueno. Entonces, pero a nosotros nos agrada porque el padre sabe lo que al hijo le va a hacer bien. Al hijo no le agrada. Pero ¿dónde está la bendición? En que coma
porque le va a hacer bien. Bueno, lo mismo pasa con nosotros y el Señor. La respuesta de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta a los ojos de Dios. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y conocemos su mente, ahí nosotros podemos entender que esto que Dios me da o me permite vivir, aun cuando no agrade mis emociones, entiendo que a los propósitos de Dios va a ser agradable. Porque estamos en proceso, estamos en transformación, estamos en cambio. A los ojos de Dios, lo que Dios me da va a ser agradable. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender. ¿Por qué muchas veces no podemos recibir, o cuál sería la traba que nos impide recibir aquello que estamos pidiendo? Yo noté dos razones, hay muchas, yo noté dos. Primero, la falta de fe. ¿Sí? La Biblia es muy concreta en esto y siempre pone la fe con el pedir juntos. Y Jesús muchas veces les dijo a su gente, no tengan miedo, tengan fe, confíen, no teman manada pequeña. ¿Por qué temen? ¿Por qué están atormentados? ¿Por qué están temerosos? Preguntas de Jesús. Porque Él sabía que en el corazón de nosotros se genera temor muchas veces, ¿sí? Entonces, nosotros vemos en el versículo que recién leímos, el capítulo 1 de Lucas, fíjense que el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Esto qué indica acá? Porque ¿qué le termina diciendo el ángel al final? No creíste lo que yo te dije que te iba a dar. Acá en las palabras de Zacarías había falta de fe. Pero también había miedo. Porque hay una versión que dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? Es como si vos le preguntaras a Dios algo y Él te dice, mira, cuando salgas de la puerta, lo vas a obtener. Pero ¿no me das una garantía para estar segurito de que me lo vas a dar? Sería la pregunta. Es como si el ejemplo que yo les diga, Gaby, ¿me prestás 300? Sí. Che, ¿no me tirás un 100 para yo estar seguro que me vas a dar los otros 200? Sería lo mismo. Sería lo mismo. Y así nosotros muchas veces nos relacionamos con Dios. ¿Cómo yo sé, Señor, cómo puedo estar seguro de lo que vos me dijiste lo vas a hacer? Esa pregunta está fundada y fundamentada, tiene su origen en el miedo, en la inseguridad, en el temor, en la desconfianza. Yo necesito tener una garantía de que lo que Dios me dijo me lo va a dar, si no me cuesta creer. Entonces, si Dios no me tira un centro, como decimos a veces, si no veo la puntita del ovillo y me cuesta creer que Dios me va a dar. Entonces a Zacarías le pasó eso. Y por eso le dijo, vas a quedar mudo, porque no creíste. Entonces uno de los grandes problemas que nosotros no podemos ver o no podemos obtener lo que Dios dijo que nos iba a dar cuando nosotros hemos orado y lo que le hemos pedido conforme a su voluntad lo vamos a tener, pero nos cuesta creer es porque nosotros tenemos miedo, tenemos incredulidad en nuestro corazón, ¿sí? Le preguntamos a Dios, dame una garantía de que esto va a pasar. Vas a ser papá de aquí a 10 años, dame una garantía, decime algo. Vas a ser sano y tirame un centro porque mirá, así como estoy, me veo que voy cada vez más para atrás. Pero necesito ver ahí. Eso no es fe. Eso no es fe, eso no es andar viendo lo invisible. Andar viendo lo invisible es justamente eso, andar viendo lo que no podemos ver. Pero nuestro espíritu lo puede percibir, que allá adelante está a quien nosotros buscamos, quien nos extiende la mano. Pero si yo quiero caminar viendo pequeñas señales, las señales hablan de que yo necesito ver cosas para caminar tranquilo. Y eso no es fe. Eso es poner la confianza o la mente en lo que veo, en lo natural. Entonces, nosotros necesitamos despojarnos de estos miedos y decir, bueno, si Dios me dijo ciegamente, voy a creer. Ciegamente voy a creer. Es difícil, ¿no? A veces, ciegamente voy a creer. ¿Sí? Es difícil creer ciegamente, más cuando hemos visto cosas. Cuando nosotros estamos acostumbrados a andar tanteando todo lo que y mirando todo paso que damos, es muy difícil. Es una tarea aprender a andar ciegamente. ¿Sí? Si alguien no ve desde su nacimiento,
tiene una capacidad para poder adaptarse al mundo que lo rodea, porque no conoce nada. Entonces, esa persona sí que realmente mira lo invisible. Se imagina lo que puede ser. Capaz que no con la realidad que nosotros la vemos, pero se imagina que ahí hay una puerta, se imagina que hay una escalera. No sé cómo lo imaginará. Si nunca vio una escalera, no sé cómo la mente se ideará una imagen. Me cuesta entender eso. Pero una persona que como nosotros, la gran mayoría, está acostumbrada a ver que de un día para otro quedemos totalmente ciegos, es difícil poder caminar, correr, porque sabemos de los peligros que hay. Porque ese es el problema. Nosotros vemos que hay peligro en algunas cosas, que si no tengo esto me va a faltar, si no tengo acá, si no veo que el jefe me promete un aumento de sueldo y tarde y tarde y tarde. Entonces puse mi confianza en el aumento y como no lo veo ya me desanimo. Pero Dios dice, ¿no te dije yo que te iba a dar algo? Y bueno, pero que necesito que el jefe me tire un 100 para estar tranquilo que viene el aumento. Así funcionamos. Y eso es falta de fe, eso es miedo, ¿sí? El miedo produce incredulidad, endurece el corazón y apaga la esperanza de lo que vendrá, de aquello que en presencia de Dios he pedido, ¿sí? El miedo endurece mi corazón, apaga la esperanza. Y lo que se tiene que renovar en nosotros es la esperanza, no la petición. ¿Se entiende esto? En nosotros diariamente se tiene que renovar la esperanza. Es decir, voy a Dios y Señor, confío que lo que vos me dijiste que vas a hacer, lo vas a hacer. Y confío, no lo veo, pero confío. Mirá, no veo nada, pero confío, estoy tranquilo, estoy seguro. Mi corazón no va a ir a tomar atajos porque confío en lo que vos me dijiste que me vas a dar. Estoy tranquilo, porque yo sé que lo que me dijiste lo vas a hacer, ¿sí? Pero la desconfianza, el temor, el miedo, ¿sí? Me hacen que yo camine como palpando. Entonces le pregunto a Dios, ¿y en qué voy a conocer que esto va a pasar? ¿Cómo me voy a dar cuenta que esto que me dijiste me va a venir? Entonces tomo atajos, porque yo quiero tener algo palpable, ¿sí? Eso atenta contra la fe. Y segundo punto es pedir de forma incorrecta, ¿sí? La falta de fe primero y después pedir de forma incorrecta. Santiago 3 dice esto, que pedimos, ¿sí? No reciben cuando piden porque lo hacen de manera incorrecta para gastar en sus propios placeres. Y los placeres no siempre son malos, ¿eh? Hay placeres buenos, ¿sí? Hay cosas que no son pecaminosas, son lindas. De hecho, si nosotros somos coherentes con lo que pensamos, no vamos a pedir algo malo para nosotros. Pero es un placer que quizás ocupa el lugar de lo que Dios quiere para mí. Y ahí está el problema. Entonces dice Dios, si ustedes piden así, no van a recibir. Porque lo que piden, lo piden mal. ¿Por qué? Porque están equivocados, están mal enfocados, porque están pidiendo para ustedes y no para el reino. Porque están pidiendo para ustedes y no para el reino. Pero eso no quiere decir que yo pueda pedir un mejor bienestar. Sí, claro. Y Dios le agrada que nosotros tengamos un buen bienestar. Pero el bienestar que nosotros queremos, ¿qué es? Solamente para que nosotros estemos tranquilos. Si yo quiero aumentos de sueldo, necesito estar bien económicamente. Está re bien, no está mal. Pero ¿qué es? Para tener más, para comprar para mis deleites, para mis gustos. O también quiero tener un corazón generoso para dar. Para que cuando alguien me diga, yo digo, no le cierre la mano al hambriento. Cuando alguien pida algo y me diga, no tengo. Y cuando Dios me llama en próspero. ¿Sí? Cuando alguien me pida tiempo, yo quiero una mejor calidad de vida, y cuando alguien me pida de mi tiempo, yo digo, no tengo tiempo para escucharte, no tengo tiempo para sentarme a escuchar tus penas. Porque yo estoy pidiendo entonces para mis deleites. Y por eso Dios dice, si pedimos así no vamos a recibir. Entonces Dios dice, cuando pidan conforme, que pidamos conforme a su corazón, a su voluntad. ¿Sí? Por eso nuestra mente tiene que ser renovada para poder aprender a pensar como Él. Cuando nuestra mente empieza a pensar como la de Él, cuando nuestra mente se alinea a su mente, cuando el Espíritu Santo hace que nuestros pensamientos se alineen a los de Él, lo que yo pienso y lo que yo deseo es lo que Dios desea para mí. Entonces es mucho más fácil orar así. Y es mucho más fácil confiar. Y es mucho más fácil crecer en fe, porque yo estoy pensando, bueno, lo que yo estoy sintiendo viene de Dios. Y Dios me está poniendo carga para que yo ore por esto y pida esto.
Entonces voy a pedir esto, porque esto que tengo en mi corazón viene de Dios. Y si viene de Dios, Él me lo va a dar. Entonces mi corazón está tranquilo. Él produce en nosotros, dice la Biblia, el querer como el hacer, porque su voluntad es buena. ¿Sí? Él produce en nosotros el querer como el hacer, porque su voluntad es buena. Entonces cuando yo aprendo esto, mi mente deja de divagar. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será Satanás? ¿No será Satanás? ¿Será mi esposa? ¿Seré yo? Porque nosotros nos llenamos de dudas enseguida. Pero la palabra nos enseña esto. Pedir, dice, con fe. Sabiendo que Dios, dijimos, escucha y Dios responde. Y dice que lo que pidamos conforme a su voluntad, todo lo que pidamos será hecho. ¿Amén? Será hecho. Entonces nosotros, en esto de todo lo que pidamos, nosotros a veces pensamos generalmente en lo material, o en la salud, o en la provisión de los bienes. Pero pensá cuando vos le pedís a Dios que sea hecho un milagro de salvación en la vida de alguno de tus cercanos. ¿Sí? Cuando vos le decís a Dios, Señor, yo, que es duro como una piedra, Señor, toca su corazón, que se salve. Enseguida a nosotros viene el pensamiento, casi como pidiendo algo que vos decís, no se va a dar. ¿O no? ¿No les pasa eso? A mí mamá me pasa. Pero ¿nunca le pasó esto? Que ustedes piden por la salvación de alguien y dicen, no, y bueno, se va a salvar. Y uno dice por adentro, es difícil, che. Porque nosotros ponemos la esperanza en lo que nosotros podemos hacer, pero le estamos dejando de confiar que estamos pidiendo al que tiene el poder para quebrar todo corazón, quebrantar todo yugo, romper toda cadena. Le estamos pidiendo a Él, que tiene el poder de transformar, le estamos pidiendo que transforme la vida de alguien. Pero mi mente me juega una mala pasada y me dice, es difícil. Entonces esa incredulidad apaga la fe. Entonces Dios no puede responder a un corazón que no tiene fe. Dios responde al corazón y al clamor de un hombre y una mujer que pide con fe, no dudando nada. No dudando nada. ¿Sí? Porque el que duda, dice la Biblia, ¿qué dice? No recibe. La Biblia es clara en esto. Dice, el que duda no recibe. No es que va a tardar la respuesta. Dice, el que duda no recibe. Yo quiero desafiarte en esto esta mañana. Que tu mente pueda ir un poquito para atrás o ahora si estás con alguna lucha así y decir, a ver, ¿qué le estoy pidiendo hace tiempo a Dios? ¿Y por qué será que no estoy recibiendo? ¿Será que estoy dudando? Dice la Biblia que si dudamos no recibimos. No recibimos. ¿Qué estás pidiéndole a Dios? ¿Estás pidiéndole salud, trabajo, un mejor bienestar? ¿Conocer tu pareja, la que va a ser tu pareja el día de mañana? ¿Le estás pidiendo un hijo? ¿Le estás pidiendo la salvación de alguien por el cual estás clamando? Pero si hay duda, quédate tranquilo que no vas a recibir nada. No te gastes en seguir pidiendo. No vas a recibir, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra esperanza. No en el pedir todos los días. ¿Estás orando? Sí, todos los días estoy pidiendo. Pero salgo de ahí y viene el pensamiento, ¿en qué conoceré esto? Zacarías. Dios le dijo a Daniel y le dijo a Zacarías, ya fue oída tu oración. Ya fue oída tu oración. Y como fue oída, Dios ya tiene respuesta para vos. ¿Amén? Como fue oída, Dios tiene respuesta para vos. ¿Amén? Dios tiene respuesta para eso que estamos clamando, hermanos. Dios tiene respuesta. Dios conoce lo que nosotros le estamos pidiendo. Sabe, Él no necesita que nosotros le pidamos, pero Él quiere que nosotros tengamos dependencia de Él. Pero la única limitante es la incredulidad, la falta de fe. Entonces, cuando le clamemos a Dios, digamos, Señor, voy a creer que vos me estás escuchando, pero también voy a creer que vos me estás respondiendo, porque lo que estoy pidiendo está conforme a tu corazón, porque vos, estoy convencido, estoy tranquilo de lo que vos pusiste en mi corazón, vos lo pusiste. Lo que está en mi corazón, vos lo pusiste porque vos producís en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y voy a entender que lo que venga para mi vida es bueno, es agradable y es perfecto a tus ojos. A tus ojos. A tus ojos. Y si es bueno a los ojos de Dios, aunque sea difícil de digerir el trago, te puedo asegurar que va a ser bueno para nosotros. Amén.
aunque sea difícil de digerir el trago, vuelvo a repetir esto, cuando Dios me da algo que está en su corazón, es bueno para mí. Es bueno para mí. Nosotros queremos que sea todo color de rosa, ¿viste? Que vaya todo sobre rieles. No siempre es así. Pero Dios, cuando da una respuesta, como Él está trabajando con nosotros, Él sabe que esto que vamos a recibir va a ser bueno para nosotros. ¿Sí? Vení con la guitarra. ¿Podemos amplificar esta guitarra? Porque esta guitarra no se escuchaba hoy. ¿Cierto, Gaby? Yo no la escuchaba. Mira, vamos a... El mismo espíritu con el cual estuvimos adorando, estamos escuchando la palabra, vamos a pedirle al Espíritu Santo que si hubiera en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, dudas, pensamientos de incredulidad, miedo a no recibir, miedo a no alcanzar, dudas de que Dios tendrá poder para hacerlo, porque en nuestra mente nosotros creemos que Dios tiene poder, ¿sí? Porque la teoría lo dice, la palabra lo dice, que Él tiene poder. Pero ¿cómo nos cuesta muchas veces en la práctica confiar que Dios tiene el poder para hacer lo que le estamos pidiendo? Si hubiera esto en nuestro corazón, le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos haga, nos traiga luz a nuestro espíritu acerca de si hubiera pensamientos de temor, de dudas, de incredulidad. El ángel le dijo a Zacarías, porque no creíste, vas a quedar mudo. Y yo entiendo que cuando Dios le dice así a Zacarías es porque Dios no quería que la incredulidad de este hombre, las palabras de incredulidad de este hombre, opacaran la fe de aquellos que estaban a su alrededor. Entonces, no dejes que si tenés la costumbre de hablar negativamente, no dejes que estas palabras opaquen tu fe. Pero tampoco dejes que alguien venga a hablar algo contrario a lo que Dios te ha dicho. Si Dios te dijo que te va a dar, escuchá la voz de Dios, porque Él te va a dar. El enemigo va a poner, hermanos, bien intencionado a tu lado para ponerte pensamientos de temor, de incredulidad. No, pero no es tan así. Esa típica palabra, no es tan así. No sabemos si es de Dios. Expresiones que a veces tienen, quizá el que las dice no se da cuenta cómo lo dice, pero que opacan la fe y apagan la fe de aquel que está queriendo creer. Entonces, cuando Dios te dé una palabra y te dé una promesa y vos quieras decir, Señor, yo voy a creer esto, yo voy a creer que mi vida va a cambiar, yo voy a creer que mi matrimonio va a ser sano, yo voy a creer que mis hijos van a volver al Señor, yo voy a creer que mi esposo, mi esposa se va a convertir, yo voy a creer que voy a salir de esta situación difícil, yo creo que la tormenta de mi familia va a pasar, yo creo que el trabajo, la situación económica va a mejorar, yo creo que mis hijos van a ser siervos de Dios, y yo creo, no dejes que alguien venga a decirte, bueno, no sabemos si va a ser así. Porque ese es un dardo de Satanás, del maligno, que viene a tirarte un dardo de fuego al escudo de la fe. Y si el escudo de la fe tiene grietas, la armadura espiritual se desarma. La armadura espiritual tiene grandes partes. La más grande es la fe. La más grande de las armaduras es la fe. ¿Sí? Y ahí vienen todos los dardos del enemigo. Y los dardos del enemigo son pensamientos de incredulidad, pensamientos de miedo. No vas a poder, no vas a alcanzar. Si hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él traiga a nosotros revelación de esto. ¿Qué pensamiento estamos albergando en nuestro corazón que produce incredulidad en nuestra vida? Dice el Salmo 119, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu dicho. Y dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Daré por respuesta al avergonzador, ¿sí? Daré por respuesta, ¿a quién? Al que me viene a avergonzar. Ah, ¿vos crees en este? Tranquilo, no te va a dar nada. Dice, daré por respuesta al avergonzador, que dice, que en tu palabra he confiado. Daré por respuesta al avergonzador que en tu palabra he confiado. Dice, acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.
la palabra, dice, en ella me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Tu dicho me ha vivificado. Las palabras de Dios son las que me vienen a dar vida. Las palabras de Dios son las que me levantan. Las palabras de Dios, las promesas de Dios en mi vida son las que me vienen a sacar del lugar donde estoy. No es la palabra de incredulidad de Satanás, no es la palabra de temor, es la palabra de Dios. Dice, tus dichos me han vivificado. Entonces puedo dar por respuesta al que me quiera avergonzar, Satanás, que en tu palabra yo he confiado. Amén. Ponete de pie y vamos a adorar al Señor. Y vamos a cantar esta melodía que estaba cantando Gabriel.